El presidente Luis Arce abandona la capitanía de su barco que se hunde cada día más y más. En este video realizaré una crítica al discurso del hombre más poderoso del país respecto a su renuncia a la candidatura presidencial. Hola Bolivia, hola a todos, esto es Bolivia Hoy. No olvides suscribirte, eso me ayudaría mucho para seguir haciendo videos así. Dale a like, soy Johnny y ahora empecemos. La renuncia del presidente a la carrera electoral. Querido pueblo boliviano, en las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto, no solo está en juego el candidato que vaya a ocupar el cargo de presidente de nuestro país, ni los curules parlamentarios. Lo que está en juego es el futuro del pueblo. Es nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Es nuestra revolución. Un concepto, como sostuviera Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Para unos será una amenaza, para otros será una consigna y para muchos una esperanza. Para que tenga un sentido político e histórico correcto, hay que poner en alto los intereses de la patria y el pueblo, antes que las ambiciones personales y electoralistas de corto plazo, pues hay un bien mayor a cuidar. Los dirigentes sociales y políticos del campo nacional popular debemos dar señales claras hacia la militancia que comprendemos la amenaza fascista y contrarrevolucionaria que acecha a nuestro país. Y por lo tanto, debemos actuar en consecuencia. Desde hace mucho tiempo, planteé la unidad. Lo reiteré el 18 de diciembre de 2024 en el acto por el Día de la Revolución Democrática y Cultural. Volví a insistir antes de que se vence el plazo para la inscripción de alianzas, habiendo convocado a varias fuerzas políticas de izquierda y del campo nacional popular para este objetivo, que hasta ahora lamentablemente no prosperó. El domingo 4 de mayo de este año, desde Tarija, reiteré la convocatoria a la unidad del MAS y PSP con los partidos de izquierda, diciendo que había que seguir intentando conformar el bloque de unidad para beneficio del pueblo boliviano. Nunca planteé la unidad en torno a mi persona, ni en torno a ninguna otra persona específica, porque un espacio de unidad precisamente consiste en discutir y ponernos de acuerdo en un programa mínimo y en cuáles son las mejores opciones dentro del campo popular para un binomio de cara a las próximas elecciones. Hoy, este llamado a la unidad se da por encima de lo estrictamente formal, pues ya los partidos se han registrado para participar en las elecciones de agosto, pero tengo la absoluta certeza de que todavía no es tarde para cumplir con las exigencias de la historia y avanzar en unidad rumbo a las próximas elecciones nacionales. Con este objetivo, quiero hacerles mi aporte. No soy de los que hablan mucho, porque considero que la mejor forma de decir es hacer. Porque lo que quiero es realizar mi contribución efectiva a lo que realmente aspira la mayor parte de las mujeres y hombres de nuestra patria. En mis 4 décadas de militancia política en organizaciones populares y de izquierda, jamás me equivoqué en cuanto al lugar en que debía estar y a quienes debía defender. La clase trabajadora, las naciones indígenas originarias, campesinas, las y los humildes de las ciudades y del campo. Todas mis fuerzas, físicas y capacidades intelectuales, las he puesto al servicio de lo que con orgullo llamamos pueblo. En primero, el presidente Luis Arce planteó su unidad con la eliminación dentro del partido de sus competidores. Evo Morales fue una de esas, entre comillas, víctimas, de personajes que creyendo estar en el poder, podían hacer y deshacer. Para ser directo me refiero a Grover García, Carlos Eduardo del Castillo, Rolando Cuellar, Hugo Moldis y toda la rosca actual que se haya repartida en todas las instituciones del Estado. En segunda, no solo bastó la eliminación dentro del partido, sino también de manera judicial y electoral, usando órganos como el judicial, con un tribunal constitucional plurinacional autoprorrogado, de manera vergonzosa. Falló a que la reelección continua y descontinua es solo por una vez, cuando en realidad en la Constitución Política del Estado y en la historia boliviana, la reelección discontinua no existe, además de un órgano electoral totalmente irracional en las decisiones que toma, como por ejemplo la eliminación de PAN, Boli y FPB, casi 5 años después y con una participación en las elecciones a gobernación y alcaldía en el que no debieron participar. Si esta institución fuera consecuente en sus decisiones, estos tribunos del órgano electoral tienen que entender en sus decisiones que se juega en la estabilidad política, económica y social del país. Desde muy joven,
debo reconocer y con orgullo que me marcó profundamente la coherencia, el pensamiento, el actuar y la valentía de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista, que fuera asesinado en el golpe de Estado del 17 de julio de 1980. Marcelo fue y es de los imprescindibles. Y entre tantas cosas de mi generación que aprendió de él, está el no desapegarse un milímetro de nuestro proyecto emancipador, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de ser rectos en el actuar, de no negociar nuestros principios y los valores que pregonamos. Toda nuestra labor no ha sido otra que luchar desde el lugar que nos ha tocado por una Bolivia digna, productiva e industrializada, con soberanía política y económica, por defender con determinación nuestros recursos naturales e industrializarlos, para dar un salto cualitativo en nuestro crecimiento económico, y por redistribuir la riqueza para mejorar la calidad de vida de todas las bolivianas y bolivianos. Jamás en mi generación nos detuvimos un minuto, siquiera a pensar solo en nosotros mismos. Comprendimos desde muy jóvenes que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, como decía Martí. Pero además es lo que también aprendí en casa, y me siento orgulloso de eso. Nuestro faro inconmovible es el proyecto histórico que deviene de la lucha de generaciones anteriores, desde las luchas anticoloniales, y que están por encima de cualquier interés personal. Siempre, y lo repito, siempre, lo más importante será el proyecto político, más que cualquier persona, por importante que pueda ser un dirigente o un líder. No podemos poner en riesgo el porvenir y el bienestar del pueblo por apetitos individuales. Sobran los ejemplos en la historia de nuestra América y de nuestro propio país, que nos enseñan la calamidad y el sufrimiento en el que caen los pueblos cuando los egoísmos personales, las intrigas, las calumnias, las mentiras, las mezquindades políticas y las camarillas desde las sombras afectan ese proyecto colectivo. Debemos aprender de la historia. Por ello, no estoy dispuesto a incurrir en estos errores. Soy un convencido que no puede haber un dirigente o líder cuyos intereses particulares estén por encima de los intereses del pueblo. Ratifico que la unidad es el único camino para lograr la subsistencia de nuestro Estado plurinacional, de nuestra revolución democrática y cultural, de nuestro proceso de cambio y de nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos más IPCP. Estamos inmersos en un escenario electoral cuya característica principal es la extrema polarización entre quienes quieren arrebatar al pueblo todas las conquistas políticas, económicas y sociales de los últimos 20 años, quienes quieren saquear nuestro Estado, como ya lo vimos en el pasado con los mismos actores, privatizar las empresas públicas y despojar a Bolivia de sus riquezas para concentrarlas en pocas manos y privilegiar a unos cuantos que se subordinan a intereses imperialistas externos. En esta sección de su discurso es simple. Al verse con la popularidad baja, al ver que no puede salir de ese hoyo en el que ellos mismos se metieron, al ver que el MAS, de pasar a ser la primera fuerza del país en 20 años, está a nada de desaparecer, esa presión los obliga a hacer hasta lo impensado para no ahogarse como ratas en barco en un naufragio. Y al otro lado está el pueblo, las organizaciones sociales del campo y la ciudad. Estamos quienes en los hechos hemos demostrado con resultados que trabajamos para beneficiar a las inmensas mayorías. Esa es la gran disputa actual. Seguir contribuyendo, construyendo patria para todas y todos, o retroceder a un pasado vergonzoso de exclusión, racismo, discriminación, saqueo, dominación y explotación de los pueblos. Continuar la lucha por la segunda independencia de Bolivia o claudicar y entregar nuestro país a transnacionales y a los eternos opresores que ayer apoyaban dictadores y privatizadores y que hoy se quieren presentar como paladines de la libertad y la democracia. En un momento de decisión inclaudicable, o defendemos nuestro Estado plurinacional y sus conquistas populares, o con la división facilitamos el retorno de la derecha al gobierno. Yo he tomado con firmeza la decisión de seguir junto al pueblo para continuar empujando las ruedas de la historia hacia adelante desde donde me toque seguir luchando. Todos los otros debates quedan subordinados a eso. Por estas razones, honrando la memoria de nuestros héroes y heroínas, de nuestros mártires, líderes y lideresas, que son ejemplo a seguir por sus hechos, por su coraje y su coherencia entre palabra y acción, hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la selección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular, y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional, con el cual se pretende destruir el modelo económico, social, comunitario y productivo, para volver al modelo neoliberal y destruir nuestra revolución democrática y cultural, para restringir derechos conquistados por la clase trabajadora y el movimiento indígena originario campesino.
No puede ser nuestro destino el dividirnos, pelearnos y ser derrotados. No puede ser nuestro destino allanar el camino al fascismo y a la derecha y a la estrategia imperialista de dividir el campo popular. Me niego rotundamente a aquello. Hoy estamos llamados por la historia que emerge desde nuestras raíces antiimperialistas, anticapitalistas, antineoliberales, anticoloniales y antipatriarcales a dejar de ver a nuestras compañeras y compañeros como adversarios, olvidando al enemigo principal. El enemigo principal es el imperialismo, la derecha fascista, que aplaude nuestras divisiones y que afilia sus colmillos para saciar su sed incontrolable de acumulación de riqueza en pocas manos y el saqueo de nuestros recursos naturales que son del pueblo. Por eso, nuestro único camino es la unidad. Unirnos es defender al pueblo. La renuncia de Luis Arce no suma ni resta nada dentro del movimiento al socialismo, sino demuestra lo debilitado que está, demuestra el cansancio y hastío de la población con un gobierno totalmente impopular. El llamado de Arce a la unidad es un chiste, ya que no se puede confiar en alguien que traiciona, en alguien que traicionó a su propio jefe político, que lo puso en el lugar en el que está, a dedo desde Argentina en el año 2020. No podría considerarme un hombre de izquierda, no podría considerarme un socialista, si es que frente a eso no soy capaz de asumir la unidad con acciones y no palabras, con espíritu de sacrificio y desterrando cualquier aspiración personal. Propongo, compañeras y compañeros, la más amplia unidad de la izquierda, de las organizaciones sociales y del pueblo en general, en torno a un programa para avanzar, cerrando filas por el candidato que tenga las mayores posibilidades de derrotar a los saqueadores de Bolivia. Desde aquí lanzo un desafío al expresidente Evo Morales de no insistir en ser candidato a la presidencia. Primero, porque constitucionalmente no puede ser. Y segundo, porque la dispersión y la fragmentación del voto solo favorecería a la derecha. Pero además, hago un llamado al compañero Andrónico Rodríguez, que en su proclamación en la ciudad de Oruro habló de la necesaria unidad, así como del resto de las fuerzas populares y democráticas, a asumir el desafío de pensar y actuar en función de la unidad del pueblo y de trabajar sin descanso para profundizar nuestra revolución. La unidad no debe ser una forma jurídica y burocrática. La rearticulación del bloque nacional popular exige unidad en la acción, unidad programática y unidad en el voto. A eso estoy dispuesto a aportar sin la menor duda. Luis Arce llama a Morales a sumarse a la unidad, cuando son estos mismos quienes, entre comillas, lo inhabilitaron, lo alejaron del cargo de presidente del MAS forzado y con ayuda del TCP para ratificar su Congreso del MAS en el alto ilegal. Hay que ser sinvergüenzas para convocar a Evo Morales a su unidad. Respecto a Andrónico, lo dije en todos los videos en el que hago referencia a esto. Andrónico sigue siendo militante pleno del MAS, y al ver a que él es el candidato masista mejor posicionado dentro del MAS, ojo, dentro del MAS, ruegan que este sea su candidato. Ya dependerá de Andrónico hasta dónde quiere rebajarse. Aquí estoy con la frente en alto y de cara al pueblo siempre. Quiero decirles que nos vamos a dedicar plenamente a la gestión y esperamos que la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahora que no soy candidato, cumpla con su misión y escuche el clamor del pueblo para dar viabilidad a las leyes de financiamiento externo destinadas a atender desastres naturales, riego, electrificación, puentes, tinglados en las escuelas, en los estados, en los municipios, carreteras e industrialización de nuestros recursos naturales, así como otras leyes productivas y sociales en beneficio de la clase trabajadora. Quiero agradecer al pueblo boliviano, al Pacto de Unidad y a la Central Obrera Boliviana, a todas las otras organizaciones sociales no afiliadas a estos entes matrices, al pueblo en general, porque hemos permanecido firmes en la defensa de nuestra democracia que costó dolor y luto recuperar. Sin ustedes, sin su lucha y compromiso, los planes de acortar mi mandato se hubieran concretado. Agradezco profundamente a todas las organizaciones sociales del campo y la ciudad, a las y los militantes del MAS y PCP, asambleístas nacionales y departamentales, alcaldes y alcaldesas, concejales, profesionales de diferentes sectores, juventudes, que han llevado adelante cerca de más de medio centenar de actos para proclamarme como candidato a la presidencia, con resoluciones orgánicas que me han llegado de los 9 departamentos. Asimismo, aprovecho esta ocasión para enviar un abrazo revolucionario a los presidentes y presidentas, líderes y lideresas de países amigos con quienes seguiremos construyendo
construyendo ese otro mundo posible con el que soñamos. Hace más de medio siglo, un argentino cubano que anduvo por estas tierras en unas cuantas ocasiones y pasó a la inmortalidad, escribió, comillas, y si todos fuéramos capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, cierre comillas. ¡Cuánta claridad! ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta actualidad! Solo la lucha unida del pueblo asegura el mejor porvenir para Bolivia. Nuestro voto será en unidad contra la amenaza de la derecha y el fascismo. Unido el pueblo, vencerá el 17 de agosto. ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional! Venceremos. Muchas gracias. Respecto a los créditos, no se les debería aprobar nada, ya que al ser un barco que se hunde, estos créditos pueden caer en la corrupción galopante del gobierno. Finalmente, agradece a todos los dirigentes prebendales sin base social que auspiciaron uno de los mayores desastres políticos de la historia de Bolivia. Conclusiones finales. De entrada podemos concluir y confirmar que los personajes detrás de las proclamaciones de Andrónico efectivamente son los funcionarios o masistas que fuerzan a Andrónico a presentarse como candidato. Eso explica las bajas asistencias en las proclamaciones del Alto y San Julián. Quien sea que tome el mando dentro del movimiento al socialismo como candidato presidencial, ya sea Evo Morales o Andrónico Rodríguez, contará con el poderío estatal de Arce. A cambio de seguro, en las negociaciones que se hallen atrás, se encontrará la palabra impunidad, que estará de seguro en cada acuerdo. Ahora, con un movimiento al socialismo debilitado, un presidente sin respaldo social y el retorno de colas de transportistas de gasolina y diésel y el precio de la carne elevada, que a pesar de las restricciones para su exportación no bajan de precio, y una inflación subiendo cada día más y más, y las amenazas de los dirigentes del levismo de que si no se habilita a Morales paralizarán el país, junto a todos estos acontecimientos, es el tiempo perfecto para que Evo Morales fuerce su habilitación a las elecciones. El futuro del MAS es incierto, ya que si Andrónico Rodríguez y Evo Morales rechazan la invitación, la caída del MAS y tal vez su desaparición estén garantizadas. Y si el video te gustó, suscríbete, dale a like y comenta. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente informe. Chao, chao.